Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Eliseo sana a Naamán. Naamán era el jefe del ejército del rey de Aram. Este hombre era muy estimado. Gozaba del favor del rey porque Yahvé se había valido de él para conducir a la victoria el ejército de los arameos. Pero este valiente estaba enfermo de lepra. Un día unos soldados arameos entraron al país de Israel y se llevaron cautiva a una muchachita que quedó al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo a su patrona: «Ojalá mi señor se presentara al profeta que hay en Samaria, pues él le sanaría la lepra». Fue entonces Naamán ante el rey y le dijo: «Esto dice la muchachita que me trajeron de Israel». Le dijo el rey de Aram: «Anda donde el profeta, y además mandaré una carta al rey de Israel». Naamán pues se fue tomando 10 barras de oro, 6,000 monedas de plata y 10 vestiduras. Al llegar, entregó al rey de Israel la carta que decía: «Te presento a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra». Al leer la carta, el rey rasgó sus vestidos para manifestar su indignación. «Yo no soy Dios para dar muerte o vida. Y el rey de Aram me manda a este hombre para que lo sane». Reconozcan y vean que busca pretextos de guerra. El hombre de Dios, Eliseo, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y le mandó a decir: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que el hombre venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Naamán pues llegó con su carro y sus caballos y se detuvo ante la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero a decirle: «Anda al río Jordán y lávate 7 veces, y tu carne se volverá como antes y serás purificado». Naamán se enojó y se retiró. Había pensado: «A mi llegada saldrá personalmente a encontrarme, se detendrá y rogará a Yahvé. Con su mano tocará la parte enferma y quedaré sano». ¿Acaso no son mejores el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, que todos los ríos del país de Israel? ¿No podría bañarme en los ríos de Damasco para mejorarme de la lepra? Sus servidores se acercaron a él cuando se iba y le dijeron: «Padre, si el profeta te hubiera mandado a hacer una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Y qué fácil es bañarte, como el profeta te ha ordenado». Naamán aceptó bajar al Jordán y se bañó 7 veces, como le había dicho Eliseo. Su piel se puso suave como la de un niño y quedó purificado. Entonces Naamán regresó al hombre de Dios con toda su gente. Entró y le dijo: «Ahora sé que no hay en el mundo otro Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu servidor». Pero Eliseo contestó: «Lo juro por Yahvé, a quien sirvo, no los aceptaré». Y por más que Naamán insistió, no aceptó sus regalos. Entonces Naamán le dijo: «Ya que te niegas, permite que se me den unos sacos de tierra de tu país, la cantidad que puedan cargar 2 mulos. La usaré para construir un altar a Yahvé, pues a ningún otro ofreceré más sacrificios. Solamente acompañaré a mi rey cuando vaya al templo de su dios Rimón. Y él se apoya en mi brazo, y yo me postraré con él. Que Yahvé me perdone esto». Eliseo le respondió: «Vete en paz». Y Naamán se fue. Cuando Naamán estaba ya a cierta distancia, Gehazi, el muchacho de Eliseo, se dijo: «Pensar que mi señor no tomó los regalos que le trajo ese arameo. Por Yahvé que correré tras él y recuperaré algo de esto». Gehazi partió tras Naamán.
Este vio que corría tras él y saltó de su carro para saludarlo. Gehazi le dijo: «Perdón, señor, mi patrón me envía a decirle: acaban de llegar a mí 2 jóvenes de la montaña de Efraín, de la comunidad de los profetas. Dame por favor para ellos 1 talento de plata y 2 trajes nuevos». Naamán le dijo: «Dígnate aceptar 2 talentos de plata». Insistió en que los aceptara y metió 2 talentos de plata con 2 trajes nuevos en 2 sacos y se los entregó a 2 de sus criados, que los llevaron delante de Gehazi. Cuando llegaron a Ofel, Gehazi se lo quitó y los puso en su casa. Luego despidió a los 2 servidores de Naamán que se fueron. Cuando se presentó a su señor Eliseo, éste le preguntó: «¿De dónde vienes, Gehazi?». Le contestó: «No ha ido tu servidor a ninguna parte». Le replicó Eliseo: «¿No te acompañaba mi espíritu cuando un hombre saltó de su carro para venir a tu encuentro? Ahora bien, tú has recibido plata y puedes comprar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Pero también la lepra de Naamán se pegará a ti y a todos tus descendientes para siempre». Y Gehazi salió de su presencia con lepra blanca como la nieve. Capítulo 6. Los hermanos profetas dijeron a Eliseo: «Mira, el lugar donde estamos reunidos se nos hace estrecho. Vayamos al Jordán y tomemos cada uno un madero, y nos haremos allí una pieza para juntarnos». Eliseo les contestó: «Vayan». Uno de ellos le dijo: «¿Por qué no nos acompañas?». Eliseo pues se fue con ellos, y llegando al Jordán se pusieron a cortar árboles. Estaba uno derribando un árbol cuando se le cayó el hacha al río, y exclamó: «¡Ay, mi señor, un hierro que me habían prestado!». El hombre de Dios le preguntó: «¿Dónde ha caído?». Y le mostraron el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí, y el hierro salió a flote. Eliseo dijo: «Agárralo». Él extendió su mano y lo tomó. Eliseo captura tropas arameas. En el tiempo en que el rey de Aram organizaba expediciones contra Israel, celebró consejo con sus oficiales y les dijo: «Vamos a asaltar tal pueblo». Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: «Guárdate en ese lugar, porque allí vienen los arameos». Entonces el rey de Israel envió gente a aquel lugar que le indicó el varón de Dios, y estuvo allí alerta, y así ocurrió varias veces. El rey de Aram se inquietó por estos hechos, y llamando a sus oficiales le dijo: «Me van a descubrir quién es el traidor que delata nuestros proyectos al rey de Israel». Uno de los oficiales dijo: «No, rey mi señor, nadie de nosotros te ha traicionado, sino que Eliseo, el profeta que hay en Israel, revela a su rey hasta las palabras que tú has dicho en tu dormitorio». El rey les respondió: «Vayan pues y entérense dónde está, y mandaré una expedición para arrestarlo». Se le dio aviso de que Eliseo estaba en Dotán. Mandó pues allí carros, caballos y una fuerte tropa, que llegaron de noche y cercaron la ciudad. Al día siguiente el muchacho del hombre de Dios se levantó temprano para salir, y vio a los arameos que rodeaban la ciudad con sus carros y caballos. Entonces dijo a Eliseo: «Ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer?». Él respondió: «No temas, porque hay más gente con nosotros que con ellos». Oró Eliseo y dijo: «Yahvé, abre sus ojos para que vea». Abrió Yahvé los ojos del muchacho, y vio el cerro lleno de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los arameos bajaron hacia él, y nuevamente Eliseo dirigió esta súplica a Yahvé: «Haz que no vean».
Yahvé pues hizo que ya no vieran lo que estaban mirando, según se lo había pedido. Eliseo les dijo: no es este el camino ni esta la ciudad. Síganme y yo los llevaré donde el hombre que están buscando. Los llevó a Samaria. Cuando entraron a Samaria, Eliseo dijo: Yahvé, abre sus ojos para que vean. Abrió Yahvé sus ojos y vieron que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿debo matarlos, padre mío? Él le respondió: si no matas a los que apresas con espada y con arco, ¿cómo matarías a estos? Dales pan y agua para que coman y beban, y luego vuelvan a su señor. Entonces el rey les sirvió una gran comida, comieron y bebieron. Luego los despidió para que volvieran donde su señor. A partir de ese día, las tropas de Aram no volvieron más a invadir los territorios de Israel. Hambre y liberación de Samaria. Ben-Hadad, rey de Aram, reunió todas sus tropas y vino a sitiar Samaria. Hubo gran hambre en el pueblo y tanta fue la miseria que una cabeza de burro se vendía en 80 monedas de plata y medio litro de garbanzos por 5 monedas. Pasaba el rey de Israel por la muralla cuando una mujer le gritó: «Sálvame, mi señor rey». El rey respondió: «¿En qué te puedo ayudar? Si Yahvé no te da pan, ¿de dónde lo voy a sacar? ¿Qué te ocurre?». Respondió: «Esa mujer me dijo: trae a tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos el mío». Cocimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije: trae a tu hijo para que lo comamos, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras. Estaba sobre la muralla y el pueblo vio que bajo su túnica llevaba un saco. El rey juró: «Castígueme el Señor si a Eliseo, hijo de Safat, le queda hoy la cabeza sobre los hombros». Y el rey mandó un guardia a la casa de Eliseo. Eliseo estaba sentado en su casa y los dirigentes estaban sentados con él. Antes que llegara el mensajero, Eliseo les dijo: «¿No saben que este hijo de asesino ha mandado cortar mi cabeza? Pues bien, cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y no lo dejen entrar». Detrás de él oigo el ruido de los pasos de su señor. Estaba hablando todavía con ellos cuando llegó el rey. Este dijo: «Todo este mal viene de Yahvé. ¿Cómo he de confiar todavía en él?». Capítulo 7. Eliseo contestó: «Escuchen esta palabra de Yahvé. Mañana a esta hora, en la entrada de Samaria, la medida de flor de harina se comprará por 1 moneda de plata, y la doble medida de cebada por 1 moneda de plata también». El escudero sobre cuyo brazo se apoyaba el rey respondió al hombre de Dios: «Aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo para que llueva trigo, ¿podría ocurrir tal cosa?». Eliseo contestó: «Con tus ojos los verás, pero no lo comerás». 4 hombres se hallaban en la entrada de la ciudad al otro lado del muro. Eran leprosos. Ese día se dijeron: «¿Vamos a quedar aquí hasta morir? Si decidimos entrar en la ciudad, allí nos moriremos de hambre, y si nos quedamos aquí, moriremos igual. Así que vamos a pasarnos al campamento de los arameos. Si nos dejan vivir, viviremos, y si nos matan, moriremos». Se levantaron al anochecer para ir al campamento, pero cuando lo alcanzaron, no encontraron allí a nadie. Miren lo que el Señor había hecho. Los arameos habían oído ruido de carros y caballos como de un gran ejército, y habían pensado: «El rey de Israel ha mandado dinero a los reyes de los heteos y de los musritas para que vengan a atacarnos». Se habían retirado pues al anochecer para salvarse, abandonando sus tiendas de campaña, caballos y burros, dejando el campamento tal como estaba.
Aquellos leprosos llegaron al límite del campamento y entraron en una tienda de campaña. Comieron, bebieron y se llevaron de allí plata, oro y ropa que fueron a esconder en el suelo. Volvieron a otra tienda de donde sacaron lo que hallaron y lo escondieron de la misma manera. Pero pensaron, no está bien lo que hacemos. Hoy es un día de buenas noticias. Y si nosotros callamos hasta mañana, tendremos culpa. Así que vayamos a anunciarlo a la gente del rey. Al llegar, llamaron a los guardias de la ciudad, diciéndoles, hemos ido al campamento y no hay nadie, ninguna huella de hombre, solo los caballos y burros atados y las tiendas sin tocar. Los guardias gritaron y se supo en la casa del rey. El rey se levantó de noche y dijo a sus oficiales, los arameos saben que estamos hambrientos. Han salido del campamento y se han escondido en el campo, esperando que salgamos de la ciudad para tomarnos vivos y después entrar aquí. Uno de los oficiales contestó, tomemos 5 de los caballos que nos quedan. De todas maneras están destinados a perecer de hambre, como toda la población de esta ciudad. Enviámoslos y así veremos. Tomaron 2 carros con sus caballos y los envió el rey a seguir a los arameos. Llegaron hasta el Jordán y todo el camino estaba lleno de vestidos y objetos abandonados por los arameos en su huida. Los mensajeros volvieron y se lo dijeron al rey. Entonces salió el pueblo y saquearon el campamento de los arameos. La medida de harina se vendió en una moneda de plata, y la doble medida de cebada también se vendió por una moneda, como lo había dicho Eliseo. El rey había mandado a su escudero que vigilara la entrada de la ciudad, pero fue pisoteada ahí mismo por la muchedumbre, y murió, según lo había dicho Eliseo cuando el rey bajó a verlo. Pues cuando éste había dicho al rey, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, 2 medidas de cebada se venderán por un ciclo también una medida de flor de harina. El escudero había declarado al hombre de Dios, aunque Yahvé abriera las ventanas del cielo para que llueva trigo, no podrá ocurrir lo que tú dices. Eliseo le había dicho, con tus ojos lo verás, pero no lo comerás. Y así sucedió. El pueblo lo atropelló y pisoteó en la puerta, y allí murió. Capítulo 8. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había resucitado, levántate y vete con tu familia a vivir a otra parte, donde mejor te parezca, porque Yahvé ha llamado el hambre y viene ya sobre el país para 7 años. La mujer hizo lo que le había dicho el varón de Dios. Se fue con su familia al país de los filisteos y permaneció allí 7 años. Al cabo de 7 años regresó la mujer a su país y acudió al rey para que le devolvieran su casa y sus campos. El rey estaba hablando con Gehazi, el muchacho del hombre de Dios, y le decía, cuéntame todas las cosas maravillosas que ha hecho Eliseo. Mientras le estaba contando cómo había resucitado a un muerto, compareció la mujer, cuyo hijo había resucitado, reclamando al rey su casa y sus campos. Gehazi dijo, esta es mi señor, aquella mujer, y este es su hijo, al que resucitó Eliseo. El rey le preguntó sobre el hecho y ella se lo contó. Inmediatamente el rey mandó con ella a un oficial del palacio, a quien le dijo, haz que le devuelvan todo lo que le pertenece con todo lo que han producido sus campos desde el día en que ella partió hasta hoy. Eliseo y Hazael de Damasco. Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y le dieron este aviso. El hombre de Dios ha venido hasta aquí. El rey dijo a Hazael, vete donde el hombre de Dios para consultar a Yahvé por su medio, y que yo sepa si sobreviviré a esta enfermedad, pero lleva contigo un buen regalo.
Hazael fue donde Eliseo, llevando consigo todo lo mejor que se podía encontrar en Damasco. 40 camellos llevaban este regalo. Al llegar junto a Eliseo le dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti para preguntarte: ¿sobreviviré de esta enfermedad? Eliseo le contestó: Ve y dile que su enfermedad no es mortal, pero Yahvé me ha hecho saber que con toda certeza morirá. Entonces se inmovilizaron las facciones del hombre de Dios, quedándose rígido, y empezó a llorar. Hazael le preguntó: ¿Por qué lloras, mi señor? Le respondió: Porque acabo de ver el mal que harás a los hijos de Israel. Pasarás a fuego sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, aplastarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres embarazadas. Hazael le dijo: ¿Quién soy yo, tu siervo, para cumplir tales hazañas? Eliseo respondió: Acabo de tener una visión. Yahvé hizo que te viera rey de Aram. Hazael se despidió de Eliseo y fue donde su señor. Este le preguntó: ¿Qué te ha dicho Eliseo? Le respondió: Me ha dicho con toda certeza que sobrevivirás. Pero a la mañana siguiente Hazael tomó una manta, la empapó de agua y la apretó sobre el rostro del rey hasta que murió, y le sucedió como rey de Aram. Reinado de Joram en Judá. Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar el año 5 de Joram, rey de Israel. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Siguió los pasos de los reyes de Israel y actuó en todo como la familia de Ahab. Es que se había casado con una hija de Ahab y debido a esto se portó muy mal con Yahvé. Sin embargo, Yahvé no quiso exterminar a Judá por amor a su siervo David, según la promesa que le había hecho de mantener siempre encendida su lámpara, lo que se refería a sus hijos. En su tiempo se rebelaron los edomitas contra la dominación de Judá y se proclamaron un rey. Fue Joram a atacar la ciudad de Zair con todos sus carros de guerra. Allí, atacando de noche, logró escapar de los edomitas que le tenían cercado a él y a los jefes de los carros, pero los israelitas se habían dispersado. Así se rebeló Edom contra Judá hasta el día de hoy. Por aquel tiempo se rebeló también la ciudad de Libna. Lo demás referente a Joram y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Joram, lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ocosías le sucedió. Reinado de Ocosías en Judá. Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar el año 12 de Joram, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. Su madre era Atalia, hija de Omri, rey de Israel. Siguió los pasos de Ahab y se portó mal con Yahvé, como los de la familia de Ahab, porque había emparentado con Ahab. Partió con Joram, hijo de Ahab, para hacer la guerra de Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Pero los arameos dejaron herido a Joram, y regresó de Ramot a Jezreel para mejorar de sus heridas. Poco tiempo después, Ocosías, rey de Judá, vino a visitar a Jezreel mientras se recuperaba. Capítulo 9. Eliseo consagra rey de Israel a Jehú. El profeta Eliseo llamó a uno de los hermanos profetas y le dijo: Arréglate para ir a la ciudad de Ramot en Galaad, y lleva contigo este frasco de aceite. Allí buscarás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi,
Lo harás salir del grupo de los compañeros y lo llevarás a una pieza aparte. Allí tomarás el frasco y derramarás el aceite en su cabeza, diciendo: Yahvé te ha ungido rey de Israel. Luego abre la puerta de la pieza y huye sin detenerte. Este joven pues se fue a Ramot. Cuando llegó, los jefes del ejército estaban sentados juntos y dijo: Tengo que hablarte, jefe. Jehú preguntó: ¿A quién de nosotros? Respondió: A ti, jefe. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el joven le echó el aceite en la cabeza y le dijo: Yahvé, Dios de Israel, te ha consagrado rey del pueblo de Yahvé. Derribarás a los reyes de la familia de Ahab, y yo vengaré la sangre de mis siervos, los profetas que Jezabel ha muerto. Acabaré con la familia de Ahab, y perecerán todos sus varones, teniendo la misma suerte que los hijos de Jeroboam y de Basá. En cuanto a Jezabel, nadie la sepultará, y los perros la devorarán en el campo de Jezreel. El joven abrió la puerta y huyó. Jehú salió para reunirse con los oficiales del rey. Ellos le dijeron: ¿Qué pasa? ¿Para qué te ha llamado ese loco? Respondió Jehú: Ustedes conocen a ese hombre y saben por qué vino. Ellos le dijeron: No sabemos nada. Cuéntanos lo que te dijo. Él contestó: Esto me ha dicho. Me dijo exactamente: Yahvé te ha consagrado rey de Israel. Entonces todos los jefes, compañeros de Jehú, tomaron sus mantos y los colocaron sobre una tarima en forma de trono, y con toques de trompeta anunciaron: Jehú es rey. Así fue como Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, conspiró contra Joram. En ese momento Joram con los israelitas estaba defendiendo la ciudad de Ramot en Galaad contra Hazael, rey de Aram. Joram se había retirado a Jezreel para mejorar de sus heridas recibidas en el combate. Jehú dijo: Si les parece, no dejen salir a nadie de la ciudad, no sea que vaya a avisar el rey en Jezreel. Jehú subió a su carro y tomó el camino de Jezreel, donde estaba Joram enfermo, a quien Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. El guardia que estaba en la torre de Jezreel vio la comitiva de Jehú que llegaba y dijo: Veo una tropa. Joram dijo: Que tome uno su caballo y corra en dirección de ellos y les pregunte si hay alguna novedad. El hombre salió a su encuentro y les dijo: El rey me pidió preguntarles si hay alguna novedad. Jehú le contestó: No te preocupes por la novedad, pasa detrás de mí y sígueme. Al instante el guardia avisó: El mensajero ha llegado donde ellos, pero no vuelve. Por segunda vez mandaron un mensajero que al llegar donde ellos le dijo: El rey quiere saber si hay alguna novedad. Y Jehú respondió nuevamente: No te preocupes por la novedad, pasa atrás de mí y sígueme. El guardia avisó de nuevo: Ha llegado hasta ellos y no regresa. Pero el modo de andar del que viene se parece al de Jehú, hijo de Nimsi, pues conduce como un loco. Joram entonces dijo: Que enganchen los caballos de mi carro. Y salió Joram, rey de Israel, con Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, partiendo al encuentro de Jehú. Lo encontraron en el campo de Nabot, el de Jezreel. Matanza en la familia de Ahab. Cuando Joram vio a Jehú, preguntó: ¿Traes la paz, Jehú? Este contestó: ¿Qué preguntas? Mientras duran las prostituciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías. Entonces Joram dio vuelta a su carro y huyó, diciendo a Ocasías: Traición, Ocasías. Jehú había tendido su arco y le disparó a Joram una flecha que, entrando por la espalda, le atravesó el corazón, y Joram cayó muerto en su carro. Jehú dijo a su escudero Bidkar:
tómalo y tira el cadáver en el campo de Nabot de Jezreel, porque recuerda que cuando sirvamos juntos en la caballería de su padre Ahab, Yahvé pronunció contra él esta sentencia: yo juro que en este campo tomaré venganza en ti, por la sangre de Nabot y por la sangre de sus hijos, que ayer te vi derramar. Así que llévalo y arrójalo en el campo, según la palabra de Yahvé. Al ver esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de Bet-Agán. Jehú partió en su persecución gritando: mátenlo también a él. Lo hirieron en su carro en la cuesta de Gur, cerca de Gibleam. Alcanzó a refugiarse en Megiddo y allí murió. Sus servidores lo llevaron en carro a Jerusalén y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá en el año 11 de Joram, hijo de Ahab. Muerte de Jezabel. Jehú entró en la ciudad de Jezreel. Al saberlo Jezabel se pintó los ojos, adornó su cabello y se asomó a la ventana. Cuando Jehú pasaba por la puerta le dijo: ¿traes la paz? No tendrás la suerte de Zimri, cuando asesinó a su señor. Jehú levantó la vista hacia la ventana y gritó: ¿quién está conmigo? 2 o 3 eunucos se inclinaron hacia él. Les dijo: échenla abajo. La echaron por la ventana y su sangre salpicó los muros y los caballos, y Jehú pasó por encima con su carro. Jehú entró en Jezreel, comió y bebió. Después dio esta orden: cuiden de esta maldita y denle sepultura, pues es hija de rey. Fueron para sepultarla, pero no encontraron más que las manos y los pies con el cráneo. Cuando avisaron a Jehú, dijo: es lo que Elías de Tisbe había dicho de parte de Yahvé: en el campo de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel. Su cadáver servirá de abono a la tierra, y nadie podrá decir: esta es Jezabel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.